Juan capítulo 2, verso 19. Jesús respondió y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Como sucedió con tantas de las metáforas usadas por el Señor, esta declaración fue mal entendida por quienes la oyeron. Ellos no comprendieron que el templo al que se refería era su propio cuerpo. En el juicio de nuestro Señor, algunos testigos mencionaron esta declaración como una prueba de que Jesús era un enemigo de la ley judía. El cuerpo que Dios había preparado para su Hijo era el templo de Dios. Dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y aunque las manos impías de hombres malvados fueron puestas sobre ese templo santo, ellos le hicieron lo que quisieron. Pensaron que podrían destruir al dador de la vida, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Al contemplar el sufrimiento de Jesús y las cosas horribles que los pecadores le hicieron al templo de su cuerpo, nos asombra la maldad del hombre y la misericordia de Dios. Lo arrestaron, lo amarraron, lo llevaron de un lugar a otro, lo azotaron, lo humillaron, le hicieron llevar una dolorosa corona de espinas y entonces lo sacaron para clavarlo en una cruz. Esto fue hecho a un hombre que era completamente inocente. En toda la historia humana, nunca hubo semejante error de la justicia. Intentaron destruir este templo, pero fallaron. Dios cumplió la promesa del Salmos 16, del verso 10, que Pedro citó en su sermón de Pentecostés, y dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitas que sufra corrupción tu siervo fiel, dice en la nueva versión internacional. Jesús se levantó de la muerte al 3er día y la señal de Jonás e Israel se completó. Luego Juan habla de la crucifixión y va a decir que es la elevación de la serpiente. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, entre los versos 14 y 15. Le dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Nicodemo estaba muy familiarizado con la historia de Números 21. Pero él se debió haber asustado de saber que el Mesías prometido tendría que soportar semejante muerte tan indigna. El rey David se comparó con un gusano. Pero ¿cómo podía compararse la obra milagrosa del Maestro enviado de Dios a una vil serpiente? Era inconcebible. Era algo que no se podía pensar, que el Mesías debía ser levantado en una cruz. Todo eso dejó perpleja a la gente común, a quienes se les había enseñado que su Redentor prometido permanecería para siempre. Ser colgado en un árbol era la última humillación. Era igual que ponerse bajo una maldición. Dice: porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios, dice Deuteronomio en el capítulo 21. Pero en la cruz, Jesús se hizo maldición por nosotros. Y por eso nos redimió de la maldición de la ley, va a decir Gálatas 3 en el capítulo 13. El Cordero, el templo y la serpiente podrían darnos una falsa impresión de que en su muerte Jesús fue una víctima en lugar del vencedor. Pero vemos al buen pastor, quien voluntariamente dio su vida por las ovejas.
Nuestro Señor no fue asesinado contra su voluntad. Él se entregó voluntariamente a la muerte por nosotros. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla, y nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Va a decir Juan en el capítulo 10, los versos 17 y 18. Jesús, el buen pastor, estuvo dispuesto a dar su vida por los pecadores que merecían morir. Él no tuvo una muerte de mártir, él tuvo una muerte de criminal en una vergonzosa cruz romana. Él fue contado entre los criminales, dice la palabra. Esa imagen de su muerte es la semilla que se siembra y produce mucho fruto. Y el énfasis está sobre la disposición de Cristo a dar su vida para que el Padre pueda ser glorificado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto, va a decir Juan en el capítulo 12. La muerte y la sepultura de nuestro Señor parece más una derrota para Dios y una victoria para el enemigo. Pero fue precisamente lo opuesto. Su supuesta derrota realmente fue la mayor victoria que Jesús tuvo, una victoria más grande que sanar enfermos o expulsar demonios. Cuando Nicodemo y José pusieron el cuerpo de nuestro Señor en la tumba, parecía una semilla muerta. Pero al tercer día fue resucitado en poder y gloria. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue tratado como cuando un edificio es derrumbado. Fue una muerte cruel y vil. Él era como la serpiente levantada y hecha maldición. Pero su muerte fue voluntaria. El pastor dando su vida por las ovejas. La semilla plantada en buena tierra y produciendo nueva vida. Produciendo nueva vida. Mis hermanos, ante todo este gráfico de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que podemos hacer es adorarlo. Es adorarlo. Dios te bendiga.